Hola, hola. Para hoy día tenemos un pedido especial en este espacio del patio que mide 4 por 2 metros. Antiguamente había pasto, pero los dueños de casa se aburrieron del riego y la mantención. Así que decidimos hacer un jardín japonés que tiene como objetivo evocar una sensación de tranquilidad, equilibrio, armonía. En definitiva, que sea un espacio para descansar y meditar. Un jardín japonés se caracteriza por su composición sencilla y minimalista. Pondremos piedras y cuarzo en el suelo, algunos maceteros con plantas, una fuente con agua, un trillage de bambú en el muro, antorchas y un sector cómodo para meditar. Lo primero que vamos a hacer es colocar estos adoquines que nos van a ayudar a dos cosas. Primero, enmarcar bien el espacio del jardín japonés y segundo, a contener las piedras para que no se salgan del marco. Nos ponemos guantes de cuero para manipular y trabajar con los adoquines. Con un rastrillo emparejamos y nivelamos el terreno, ya que así los bloques se pueden asentar bien en el borde. Por su forma rectangular, es muy fácil ponerlos uno al lado del otro y formar un contorno recto y parejo. Con un nivel de burbuja, comprobamos que la unión entre adoquines esté derecha. Tenemos cuarzo y piedra ágata para cubrir todo el espacio, pero para que las piedras no se hundan en la tierra, vamos a poner una tela que tiene un efecto antimaleza. Es una malla de polietileno que se pone directamente en la tierra y que impide el crecimiento de la maleza, incluso en sectores que reciban sol y agua, ya que por su trama tupida protege contra los rayos UV del sol, condición esencial para el desarrollo de la maleza. La firmamos con los adoquines, dejando su borde por debajo. Sobre ella comenzamos a esparcir la piedra ágata, rellenando desde la esquina y usamos un rastrillo y las manos con guantes para acomodarlas. Después ponemos el cuarzo en el resto del espacio. Para estos 8 metros cuadrados usamos 12 sacos de cuarzo y 6 de ágata, cada uno de 25 kilos. Para terminar con las piedras, formamos un camino con bolones o piedras grandes que decoran y delimitan. En este muro vamos a poner un material muy característico de los jardines japoneses, que es el bambú. Y lo vamos a hacer con estos paneles que ya vienen listos. Pondremos dos paneles, cada uno mide 90 por 182 centímetros y lo fijamos con cáncamos. Van dos en cada panel, a 20 centímetros desde los bordes. Hacemos una guía con broca para madera de 4 milímetros y atornillamos los cáncamos cerrados. Luego presentamos los paneles en el muro y marcamos la posición de una segunda fijación que sostendrá los cáncamos cerrados. Para esta fijación hacemos un agujero en el muro con broca para cemento de 6 milímetros. Ponemos los tarugos nylon y atornillamos un cáncamo en L. Para este jardín japonés vamos a ocupar las siguientes plantas: el papiro enano,
el boj en bola y la palmera neante. Todas las vamos a plantar en estos maceteros con una tierra de hoja desinfectada y muy rica en nutrientes. El papiro enano lo plantaremos con un sustrato que retenga muy bien la humedad. Para eso a la tierra de hoja le agregaremos turba. Son de crecimiento rápido, pueden estar al sol o sombra, pero siempre con el suelo húmedo. El boj en bola es un arbusto muy decorativo. Hay que protegerlo del viento, por lo que está bien ubicarlo cerca de un muro que lo contenga. Es perenne, es decir, no pierde sus hojas, por lo que siempre estará verde. Prefiere estar en semisombra. En esta condición, el riego ideal es 2 veces a la semana. La palmera neante es muy resistente, prefiere lugares iluminados, pero sin sol directo de la tarde, que es muy fuerte. Se puede regar cada 2 semanas, pero lo que agradece es que le pulvericen agua en sus hojas 2 veces por semana. Un jardín japonés se caracteriza por tener ciertos elementos como el agua y el fuego, y eso lo vamos a cumplir con esta escultura que es una fuente de agua, y aparte vamos a poner algunas antorchas y faroles con vela. Un jardín japonés se tiene que poder usar a cualquier hora, incluso de noche. Eso lo conseguiremos agregando puntos de luz con las antorchas y faroles con velas. Y para que este jardín cumpla efectivamente con ser un espacio de relajación, pondremos un par de cojines cuadrados que son ideal para sentarse y meditar. Un espacio en plena ciudad que logra conectarnos con la naturaleza. La verdad es que es un pequeño refugio que logra reducir un poco el estrés gracias a sus elementos como el agua, las plantas, el cuarzo, los puntos de luz. Si te gustó este proyecto, suscríbete al canal y activa la campanita para ver más contenido como este. Y si tienes dudas de este u otro proyecto, ya lo sabes, escríbale al especialista en jum.cl. Nos vemos, chao, chao. Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.